La palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Buenos días. Bueno, hermanos, bienvenidos a octubre. Todavía no es, pero bienvenidos al mes de la Biblia en nuestra iglesia. Bienvenidos a Olimpiadas Bíblicas 2025. Es el mes de la Biblia, así que es el mes de aprender versículos, de participar, y gracias al Señor por nuestros hermanos de semilleros. Hermoso, ¿no? Todo quedó genial, espectacular. Esperamos que usted pueda aprenderse los textos bíblicos que hay en cada una de las zonas y bueno, se tomen fotos, compartan en sus redes sociales para que, bueno, el nombre del Señor siga extendiéndose. Hay algunos hombres que nos habían dado cuenta que habían cosas en el techo. Dense cuenta ahora. Algunos los veo así como, ve. Bueno, así que seguimos en nuestro año de aprender acerca de la iglesia. Y bueno, yo quisiera preguntarles un poco si ha sido provechoso para ustedes las enseñanzas acerca de la iglesia durante todo este año. Hemos hablado mucho de esto y ha sido un gozo poder enseñar. Y hoy continuamos en nuestro proceso de enseñar lo que la iglesia es. ¿Qué es la iglesia? Y el propósito de todas estas prédicas es que seamos una iglesia bíblica. Eso es lo que más soñamos. No queremos ser una iglesia al gusto del pastor o al gusto de algún hermano o al gusto del que más da plata en la iglesia o al gusto de los más influyentes, de los más carismáticos. Queremos ser una iglesia bíblica, una iglesia que represente a Cristo a través de cada una de sus cosas. Y por eso hoy vamos a seguir hablando de esto. El título de la predicación de hoy es Miembros de la iglesia local. Miembros de la iglesia local. Y un subtítulo para los que les gusta escribir: Protegiendo y dando a conocer el nombre de Jesús. Protegiendo y dando a conocer el nombre de Jesús. En días pasados estuvimos hablando acerca de la bendición de ser miembros de Cristo. Si usted no escuchó esa prédica, le invito a que lo haga. Está en Spotify, así se llama la prédica. Miembros de Cristo, parte 1 y parte 2. Nos puedes encontrar en Spotify como un sermón en Hila. Y ahí hablamos de la bendición de ser miembros de Cristo, miembros de su cuerpo. Una de esas bendiciones es que Él sustenta a su cuerpo, Él bendice a su pueblo. Y una declaración hermosa de Efesios 2, Él ha bendecido a su pueblo con toda bendición espiritual. Pero, ¿cómo es que Dios hace esto? ¿Cómo es que Dios provee sus bendiciones? ¿O cómo logra que todas esas bendiciones se apliquen a cada uno de sus hijos? La respuesta es a través de la iglesia local. Hoy vamos a hablar de la bendición de ser miembros de una iglesia local. ¿Qué es una iglesia local? Hemos hablado mucho de qué es una iglesia, pero vayamos un poco más específicamente, ¿qué es una iglesia local? Y para eso quisiera que ustedes pensaran en que la iglesia, en un sentido general, es universal. La iglesia de Cristo es una sola, no hay muchas iglesias, es una sola, es la iglesia de Cristo. Esta iglesia está llena de personas, de gente de lengua, tribu, y de toda lengua, tribu y nación que han nacido de nuevo en todas las épocas desde que Cristo ascendió a los cielos hasta el día de hoy. Miles, millones de personas han confesado a Cristo y todos ellos son la iglesia de Cristo. Algún día estaremos todos los que somos parte de su iglesia universal reunidos para encontrarnos con Él. Esa es la iglesia universal. Pero aunque sabemos que tenemos hermanos en la fe en esta gran familia que pudieran vivir hoy en día en Irlanda, en Suecia o en este mismo instante en Miami o en Canadá, estarán también reunidos algunos hermanos que han sido comprados con la sangre de Cristo. Creo que es obvio pensar que es imposible que podamos
amar, consolar, exhortar, predicar a todos los que son parte de la iglesia universal. Ah, tenemos hermanos seguramente en China, pero Dios no nos pedirá cuentas porque no atendimos a un hermano de la iglesia en China. ¿Por quién nos pedirá cuentas el Señor? Bueno, por la vida de la iglesia local. Así que las iglesias locales son el vehículo a través del cual el Señor bendice a sus miembros y los sustenta con su palabra y con un cuidado personal, no masificado, sino personal. ¿Cómo hace Dios eso? Bueno, Dios a través de los miembros de la iglesia local bendice a cada miembro de la iglesia local. ¿Cómo Dios bendice a cada miembro? A través de cada miembro. Algunos piensan, yo necesito que el pastor me bendiga. Bueno, en cierto sentido, claro que tengo ese llamado, pero ¿quién es llamado a bendecir la iglesia? Cada miembro. Dios usa a cada miembro de la iglesia local para bendecir a cada miembro de la iglesia local. Debido a esto, desde el inicio, la iglesia se ha preocupado por saber quiénes son parte de la iglesia. El lenguaje en el libro de los Hechos y en las cartas del Nuevo Testamento nos hablan de una distinción importante que hay que hacer entre los que son y los que no son miembros. A esta distinción se le ha conocido con el nombre de membresía. Este es el nombre, membresía. Ahora, a los seres humanos nos encanta ponerle nombre a las cosas. Desde que Dios le dijo a Adán que le pusiera nombre a todos los animales, desde ahí en adelante tenemos esa inclinación de ponerle nombre a todo. Yo soy de los que le pongo nombre a los carros. ¿Alguien aquí le pone nombre a su carro? Dice, mi carro tiene este nombre. ¿Alguien no le pone nombre a su carro? Qué vida tan triste. Esa es una vida triste. O sea, tú te subes a tu carro y no interactúas con él, ¿no? Te dejo esa tarea. Mi carro se llama Orejas. Nos encanta ponerle nombre a todas las cosas. Y a toda esta realidad de la iglesia se le ha puesto este nombre, membresía. Ahora, ese nombre no aparece en la Biblia. Tú no vas a encontrar un versículo en el que diga membresía, pero todo lo que membresía significa sí aparece una y otra vez en la Escritura. La definición del diccionario en español de la palabra membresía es sencilla, es un conjunto de miembros, el conjunto de miembros. Pero para la historia de la iglesia, la palabra membresía se relaciona con algo más importante que solo el conjunto de ciertas personas. La palabra membresía se asocia con la administración de las llaves del reino. Todos allá al inicio debieron ver, bueno, seguramente todos no lo vieron, pero al inicio hay unas llaves, allá hay unas llaves. ¿Alguien las ve? Allá, atrás. Muchos hombres pasaron sin verla, obviamente. Algunas mujeres hasta saben en qué material se hicieron. Bueno, la membresía tiene que ver con la administración de las llaves del reino, cómo la iglesia usa las llaves del reino. Y hemos hablado de las llaves, hemos dicho que las llaves del reino son la autoridad que Dios le dio a la iglesia. Cristo Jesús recibió toda autoridad en los cielos y en la tierra y Él le dio la autoridad a la iglesia, las llaves del reino para que todo lo que ellos aten en la tierra sea atado en el cielo y para lo que sea desatado en la tierra sea desatado en el cielo. Eso en palabras más sencillas es, ellos dan acceso o cierran la puerta de entrada. La iglesia tiene la responsabilidad de dar la bienvenida a los miembros de Cristo que son salvos por su gracia, pero también tiene la responsabilidad de cerrar la puerta a aquellos que no lo son. Por eso, el subtítulo de esta prédica es Protegiendo y dando a conocer el nombre de Jesús. En una medida tenemos que proteger el nombre de Jesús porque su nombre es santo, porque santificado sea su nombre, porque nadie debería usar su nombre en vano, lo acabamos de ver, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano, no te harás imagen, hay que proteger el nombre del Señor. Y la iglesia tiene ese llamado. Y a través de la membresía, entonces, la iglesia cumple con esa responsabilidad, administra la autoridad que le ha sido dada. Ahora, noten que estoy hablando de la iglesia, de los miembros, no estoy diciendo que esa es función de los pastores. ¿De quién es función?
de los miembros de la iglesia. Así que vayan siguiéndome allí. Creo que recordemos este pasaje, Mateo 16, 18 al 19. Esta fue la primera vez que alguien confesó, dio una profesión de fe, una confesión de fe en la Biblia, y Cristo certificó que esa profesión de fe era verdadera, y podríamos decir que este pudo ser el primer miembro de la iglesia certificado. Pedro dijo, no está ahí en el verso, pero se los pongo en contexto. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y enseguida Jesús le respondió así, verso 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, con esto la iglesia ha recibido la autoridad de las llaves, y ahora ejerce la autoridad de las llaves, permitiéndoles a aquellos que confiesan a Cristo tal como Pedro lo hizo en aquel entonces por la revelación del Padre. La iglesia le permite a estas personas que se unan a la iglesia local, pero también la iglesia vigila, supervisa que la vida de aquellos que han confesado a Cristo se mantenga coherente a esa confesión. Son dos cosas. Damos entrada, damos la bienvenida, pero también vigilamos, supervisamos que cada miembro siga viviendo coherentemente a esa profesión de fe. Nuevamente, ¿quién es el que hace eso? ¿El pastor? No, los miembros, la iglesia, porque todos tenemos un propósito, proteger el nombre de Cristo. Ahora, ah, el significado de la palabra membresía y hacia donde los estoy llevando, todo esto está presente en el Nuevo Testamento. Una de las formas en las que encontramos relación de la membresía con la vida de la iglesia en el Nuevo Testamento es el nombre que Dios le dio a los creyentes. Dios llama a los creyentes miembros. Así nos llamó Dios, miembros de Cristo, miembros de la iglesia, miembros los unos de los otros. Y es verdad que somos eso, somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero algunos piensan que esa definición, miembros de Cristo, es solamente una realidad espiritual. Yo pertenezco al cuerpo de Cristo desde una perspectiva muy espiritual o filosófica, pero no práctico. Es yo soy miembro de Cristo y cantamos. Yo soy miembro de Cristo, pertenezco a Él, soy ciudadano del cielo, tú me salvaste, yo estaba perdido. Jesús, por tu amor, yo respiro. eh, Soy un ciudadano del cielo, ya no pertenezco a este mundo. Y cantamos todo esto y hablamos todo esto y decimos, si alguien te pregunta en la calle, ¿tú eres cristiano? Podrías decir, y sí, soy cristiano, soy hijo de Dios, y tal vez si te animas un poquito más, podrías decir, soy miembro de Cristo, le pertenezco a Él. Pero cuando pensamos en la realidad aplicada o en la práctica, todo eso solo es posible que se vea en la iglesia local. Vean 1 Corintios capítulo 12, verso 12 al 18, cómo Pablo lo menciona. Aquí está la realidad espiritual, pero también la realidad práctica. Lea conmigo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, ¿quién? Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Esa definición final es hermosa. Hay un solo cuerpo y muchos miembros. Cada iglesia local es un reflejo de esa realidad. Cada iglesia local es llamada a ser
un solo cuerpo, aunque hay muchos miembros. Obviamente la metáfora de los miembros acá es miembros del cuerpo. Somos miembros de un cuerpo. Pero cuando pensamos en membresía, generalmente nuestra cabeza se va hacia miembros de un club, ¿no? ¿Alguien aquí es miembro de un club? Déjame saber si tenemos gente distinguida entre nosotros, ¿no? Bueno, tal vez alguien le dio pena levantar la mano, dijo, si ustedes no saben, yo soy miembro del club del country. No, mentira, no, no, está. Bueno, pero ¿cómo es la actitud de alguien que es miembro de un club? ¿Alguien ha tenido un amigo por lo menos? Bueno, los miembros de clubes no tienen tantos amigos, pero ¿cuál es la actitud? Si has visto en alguna novela o algo así, no sé cómo acercarte a esto. La gente que es miembro de un club tiende a ser como estirados, ¿verdad? Sí, tienen como cierta cosa y ¿qué tan orgulloso está una persona que es miembro de un club? Súper orgullosa. Él quiere ser amigo de todos los que son del club, pero si tú no estás en el club, no quiero ser tu amigo, bro. Te miro de lejos, o sea, esta es la razón por la que para algunos hablar de membresía en la iglesia podría ser peligroso, porque piensan, o sea que nos vamos a convertir como en un grupo de gente que estamos como cerrados y miramos a la gente por encima del hombro. No, ¿verdad? Estamos lejos de algo así. Pero lo que sí anhelamos es que la iglesia pueda identificarse con claridad quiénes realmente son miembros de Cristo y miembros de esta iglesia local y a través de la cual la iglesia va fortaleciéndose, edificándose, porque cada miembro aporta lo que ha recibido de parte de Dios. Si Dios es el que lo hace, verso 18, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Lo que quiere decir esto es que Dios ha juntado a diferentes personas de diferentes partes en una misma iglesia local, les ha dado su gracia, les ha capacitado para que sirvan al cuerpo y cada uno ha sido colocado en la iglesia como a Dios le ha agradado. La iglesia local entonces es una comunidad de creyentes, de miembros que han sido salvos por Cristo y una comunidad en la que cada miembro entiende su rol y bendice a los demás miembros para proclamar el nombre de Cristo, pero también para proteger el nombre de Cristo. Así que las iglesias locales son sus miembros. Generalmente tenemos esta distinción extraña entre la iglesia como si fuera un edificio o o una empresa o un restaurante o algún tipo de servicio. Para algunos, la iglesia es como una entidad de servicio más, como existe el supermercado para comprar comida, como existe el gimnasio para entrenar mi cuerpo físico, existe la iglesia para ir los domingos. No, no. La iglesia no es una entidad de servicio, no es un restaurante al que tú dices, bueno, vamos a ver qué me van a servir hoy, si me gustan los coros o no me gustan, si el que ponen a predicar, si está agradable o no. La iglesia son sus miembros santos, lavados por la sangre de Cristo, traídos del reino de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia se ve cuando los miembros se sirven unos a otros para la edificación mutua. Pero hermanos, ¿cómo es posible hacer esto con claridad si tú no sabes quiénes realmente son tus hermanos? ¿Cómo podríamos practicar esto si no sabemos quiénes son los miembros de la iglesia? Más, no tenemos claro con quién tenemos esa responsabilidad. ¿Será que este es hermano o no es hermano en la fe? Es difícil, ¿verdad? No es fácil saber eso. Como iglesia no tenemos una membresía y por eso nos aquejamos de muchas cosas. En un sentido práctico, no sabemos realmente quiénes son los miembros de esta iglesia. Tal vez yo les podría preguntar y alguno podría decir, yo me considero miembro, pero el asunto con la membresía es que no es un asunto de consideración, ni de autopercepción.
Algunos me dicen mi pastor, algunos me dicen así, ah, mi pastor. Y yo en un punto pienso, no estoy muy seguro. Así que las iglesias a lo largo de la historia han tenido que responder a estas preguntas. ¿Con quién estoy comprometido? ¿Con quiénes tengo responsabilidad? A través de la instrucción bíblica. Y lo que la Biblia nos enseña es la administración de las dos ordenanzas dadas por Cristo, que son el bautismo y la cena del Señor, para distinguir entre los que son parte y los que solo asisten, entre los que son miembros y los que van camino a ser miembros, o quienes solo quieren asistir pero no comprometerse. Que dicho sea de paso, es una muy mala manera de vivir la vida cristiana. Esas personas que dicen, ah, pastor, a mí me gusta la iglesia, voy los domingos, pero es que yo no tengo tiempo. Yo no soy como esa hermana que yo creo que ya no hace nada y se la pasa aquí. Y sí, me gusta. Yo a veces le digo, Señor, dame una vida como la hermana, así desocupada, que yo pueda servir, pero pastor, usted no sabe, yo trabajo, estudio. Bueno, hermano, ustedes saben que cada persona que sirve aquí, que sirven, son personas ocupadas. ¿No? Aquí nadie está ahí como que, sin nada que hacer. No, todos aquí somos personas tremendamente ocupadas, pero entendemos que nuestro rol como miembros de Cristo es lo más importante que pudiéramos hacer. Yo me he sentado con personas que me dicen, mira, yo tengo un trabajo y me gusta y bien, hago todo lo que sea, pero la verdad, yo todo el día estoy pensando, ¿cuándo salgo del trabajo para poder dedicarme a lo que me gusta? A servir a los hermanos, a atenderlos en mi casa, a ensayar, a reunirnos, a orar juntos. Y eso es hermoso, hermanos, es realmente increíble. Hay un sentido de servicio en algunos hermanos acá, pero no es la generalidad, y entonces se hace necesario que se entienda quiénes realmente son y quiénes no son, y la membresía es lo que nos ayuda a esto. Eh, Juan Calvino, en su comentario bíblico sobre Primera de Corintios 12, habla precisamente de esto: evitar pensar que las verdades acerca de nuestra unión con Cristo son solo teóricas. Yo estoy unido a Cristo y eso es solo en la teoría. O incluso son solo individualistas. Hay personas que dicen Dios y yo. Dios y yo. Él sabe cómo estoy, yo le hablo a Él. Yo no necesito intermediarios, no necesito a nadie, no necesito otra cosa. Dios y yo. Bueno, ese es tu pensamiento, pero no es el pensamiento de Dios. Dios estableció las iglesias locales para que toda persona que quiera relacionarse con Él pueda vivir esa relación de forma práctica en medio de un entorno comunitario, de una iglesia local. Esa unión con la iglesia local es lo que llamamos membresía. Y es lo que le da un sentido formal e institucional a la iglesia, porque para muchos la iglesia es algo muy poco serio o muy poco institucional, como falta de estructura. Para muchos la iglesia es como, sí, una gente que se reúne ahí los domingos, o unos pastores que son unos estafadores, o un poco de gente ignorante que le busca sentido a su vida y ahí encontraron cualquier cosa y se reúnen. No, no, la iglesia no es eso. La iglesia es la institución más importante que existe en el mundo. No existe nada más importante que en la iglesia, porque la iglesia proclama y defiende el nombre de Cristo, y el nombre de Cristo es el nombre sobre todo nombre. El nombre de Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz, asombroso. A ti te puede parecer que el nombre de Cristo no es importante, pero un día tus rodillas se tendrán que doblar ante ese nombre. Tal vez ese día sea tarde. Por eso nosotros proclamamos el Evangelio, para que no sea tarde, para que vengas en arrepentimiento y fe, confieses a Cristo ahora y tengamos el privilegio de decirte bienvenido. Bienvenido a aquellos que ahora estamos en el reino de la luz y dejamos atrás el reino de las tinieblas. Así que la iglesia local, en la iglesia local es tan importante un sentido institucional de membresía, que en la forma práctica, más práctica, sería como el papeleo, que a nadie le gusta el papeleo. Todos nos gusta trabajar, hacer cosas, pero el papeleo no
nos gusta. Y por eso estas prédicas no son tan atractivas, porque es como, hablar de estructuras y de instituciones y de papeleo. Estoy cansado de eso en mi trabajo. Es lo que más evito. Me gusta cantar, me gusta leer la Biblia, me gusta que me digan qué tengo que hacer, que me visiten, que me abracen, pero hablar de cosas así como tan cansoncitas, no. Pero hermanos, la iglesia necesita estructura para que en la práctica todo lo que la iglesia desarrolla sea también serio, sólido y verdadero. Porque lo que menos queremos es falsas profesiones de fe. El mundo está cansado de ver gente que dice ser cristiana y no lo es. Los hijos de los creyentes están cansados de ver que sus padres profesan a Cristo con sus labios, pero en casa lo niegan. El mundo está harto de la hipocresía de los falsos creyentes, porque hoy en día hay un montón de gente que dice que es cristiana. Es más, es fácil que te vayas por la calle y cualquier persona te diga, yo soy cristiano. Ser cristiano es como ser colombiano. Cualquiera es, solo por nacer en un país que tiene un contexto católico o cristiano, ya eso me hace a mí cristiano, pero eso no es. Y debido a todo eso hay tantos problemas. Y debido a todo eso, las personas no quieren pertenecer a una iglesia, no quieren asistir a una iglesia porque no hay una seriedad. Los miembros de las iglesias no han tomado con seriedad su rol y muchos de ellos no lo han hecho porque no saben que son miembros y falta la enseñanza bíblica que le permita a cada miembro vivir como Dios desea que viva, como miembro de su cuerpo. Y por eso estamos enseñando todo lo que estamos enseñando. No hemos puesto en práctica esto porque primero queríamos enseñar. Imagínense que ustedes de repente llegan y les digo, bueno, hermanos, vamos a empezar a hacer una membresía bíblica. Y ustedes nunca habían escuchado eso en su vida. Bueno, nos hemos tomado un año para predicar muchas cosas y al final de toda esa enseñanza y ese camino poder decir, ahora creo que estamos listos para dar un paso que en la práctica es que al final nosotros podamos tener un listado claro, nombre por nombre. Estos son los miembros de la iglesia. Para que el cuidado no sea masificado, aquí están todos, sino que son uno a uno. Este hermano es miembro, este hermano es miembro. Necesitamos cuidarlo, pero también necesitamos que este hermano cuide a otros. Y así protegemos el nombre de Cristo y damos un mensaje al mundo de la seriedad y el orden con el que Dios ha establecido su iglesia. Para que ustedes entiendan un poco la importancia de la iglesia local y de la iglesia como tal y la autoridad de la iglesia, podríamos pensar en términos de contraste entre la autoridad del Estado y la autoridad de la iglesia. ¿Cuál es la autoridad que tiene el Estado colombiano? ¿Qué hace el Estado colombiano? ¿Qué puede hacer? Este era el momento en el que ustedes me decían, tan, pim, pum. El Estado protege, ¿no? Bueno, no hablemos de la práctica, hablemos de la teoría. El Estado protege, ¿qué más? Administra los recursos que son públicos, los impuestos, puede pedir impuestos, sí, puede aumentar los impuestos, lastimosamente sí, corrige, hace cumplir la ley, ejecuta presupuestos, obras, ¿cierto? Eso es lo que hace el Estado. ¿Y con qué autoridad lo hace? Con la Constitución, la soberanía de cada uno, castiga, castiga al malo y recompensa al que hace el bien. Esa es la autoridad del Estado. ¿Quién le dio esa autoridad al Estado? Dios. La gente dice el pueblo. No, no. Dios es el que da toda autoridad. Ninguna autoridad que existe en el mundo está alejada de Dios o está insujeta a Dios. Y yo sé que es un tema difícil, no lo voy a resolver hoy, pero la realidad es esa. La autoridad que tiene el Estado y cada nación es dada por Dios. Es lo que la Biblia llama el poder de la espada. Dios le dio al Estado el poder de la espada para ejercer justicia.
Pero la iglesia tiene una autoridad superior. Al Estado se le dio la espada y a la iglesia se le dieron las llaves. Esa es la autoridad de la iglesia. Un gobierno, un estado, perdón, puede certificar a sus ciudadanos. Un estado puede decir, este es de mi país, este es colombiano. Hay oficinas que te declaran colombiano. Ahora, ningún pueblo hace a nadie colombiano, porque todos nacemos colombianos. ¿Qué es lo que hace un estado? Certifica, ¿no? Esa es la función, certificar. Esta persona es, tráeme tu certificado de nacido vivo. Y en el certificado de nacido vivo dice dónde naciste, en qué parte, qué clínica, y eso determina, esta persona nació aquí, todos los papeles están en regla, pin, pin, pin. Tenga su documento de identidad, usted es un colombiano. Ahora, ¿qué responsabilidades adquiere el Estado con ese nuevo ciudadano? Garantizar todos sus derechos. Pero ¿cuáles son ahora las responsabilidades de ese nuevo ciudadano? Cumplir con todos los deberes. Bueno, la iglesia ha recibido una autoridad similar. Ninguna iglesia hace a nadie cristiano. Las iglesias lo único que hacen es certificar que alguien es cristiano. ¿Quién es el único que puede hacer cristiano a alguien? Dios, el Espíritu Santo, es el único que puede transformar. Pero la iglesia lo que hace es revisar el papeleo. ¿No? ¿Sí? ¿Dónde naciste? Escuchar el testimonio, ¿verdad? Sí, tal, cuenta, ¿quiénes son tus papás? Y uno empieza a indagar. Ahora, eso es en el Estado, pero en la iglesia preguntamos, ¿cómo naciste de nuevo? No cómo naciste, en qué ciudad, en qué país, sino cómo naciste de nuevo. Cuéntame tu historia. Cuéntame la historia de Dios contigo. ¿Cómo pasaste de muerte a vida? Y algunas personas dicen, bueno, la verdad que no sé, porque yo nací en la iglesia y pues siempre he estado acá. Bueno, ahí ya empezamos mal, ¿verdad? Porque es como, no, nadie nace cristiano. Si tú crees que yo siempre he sido cristiano porque desde pequeño, no, nadie nace cristiano. Todos nacemos en pecado, corruptos, malos, enemigos de Dios. Y dices, bueno, pero yo no he cometido cosas tan malas. O sea, yo tampoco tengo un testimonio así como que yo era un borracho, era. No, pero todos leímos hoy los 10 mandamientos. Con los 10 mandamientos, tú tienes dos cosas que hacer. Reconocer que no los puedes cumplir. Y otra cosa es decir, Señor, ayúdame, porque necesito un Salvador. Así que no hay que ser borracho, asesino, una sola mirada mal puesta. Es más, no creer en Cristo es lo que ya te garantiza tu condenación, ya estás condenado. Entonces se hace necesario que los que pertenecen al reino de la luz tengan un testimonio, porque nadie pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz así. Ah, no, sí, yo aquí estoy. No, nadie pasa así. Es como si alguien pasó de la bancarrota a ser dueño de una empresa que produce miles de millones. Nadie pasa de eso a lo otro y sigue su vida como si nada. Eso se ve, se nota. Tú tienes una historia que contar, eso no es una suerte. Tú tienes que contar una historia. Mira, yo estaba muerto, yo estaba perdido, yo estaba lejos, completamente lejos, pero por su gracia Él me trajo. Un día escuché el mensaje del evangelio y eso fue tan impactante para mí. Yo no entiendo cómo, no entiendo muchas cosas, pero lo que yo sí sé es que ahora veo. Yo antes no veía, ahora veo a Cristo. Me parece que es la cosa más hermosa, seguirlo a Él, caminar con Él, leer su palabra. ¿Sigues pecando? Sí. Claro que seguimos pecando luego que somos miembros de Cristo, pero cada vez que peco, siento un dolor en mi corazón por no amar a mi Señor, pero confieso mis pecados y su sangre me limpia de todo pecado. ¿Y cuándo te pasa eso? Todos los días. Ujú. Pero el problema con algunos de los testimonios de las iglesias en Colombia es gente que sencillamente dice, yo estoy súper bien, soy buena persona, soy súper bendecido, hago todo mi esfuerzo por portarme bien, yo no soy como esos corruptos, yo no soy como esos, ah,
y empiezan a señalar y a juzgar pero yo sí creo en Diosito, yo sí creo en Dios, yo... mm, mm. No se trata de saber acerca de Dios, no se trata de creer que Dios existe, se trata de que tu vida haya sido dramáticamente impactada, que puedes decir con toda certeza, yo pasé de muerte a vida, yo estaba completamente muerto y ahora estoy vivo para Dios. Y cuando escuchamos eso, los miembros de la iglesia decimos, bienvenido, eres de los nuestros. Pero cuando alguien no habla de esa manera, es más, no vive de esa manera, porque algunos podrían aprenderse el discurso. Ah, toca decir eso, pues lo digo. Así que no es un asunto solamente de decir, sino es un asunto de vivir. Y por eso una iglesia debe tomarse el tiempo de entrevistar, conocer, escuchar, ver durante un tiempo para luego decir, damos certeza, como una embajada certifica a un ciudadano que está en el extranjero, así la iglesia certifica a los expatriados, a los extranjeros que están en busca de su ciudadanía celestial y les llama miembros. ¿Dónde encontramos esto? Segunda de Corintios 5:20, por ejemplo, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconcíliense con Dios. Segunda de Corintios 5:20. O en Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Los miembros de una iglesia son ciudadanos del cielo, no son ciudadanos de este mundo. Están esperando su ciudad celestial y lo más parecido a su verdadera ciudad es la iglesia local. Hebreos 12, verso 22 y 23 dice, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la asamblea general, a la iglesia de los que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos. ¿Notan ese lenguaje? A los inscritos en el cielo, a la asamblea general, a los que pertenecen a su pueblo. Esa es la iglesia local. Pero, ¿quién es un miembro entonces de una iglesia local? Ese es mi segundo punto. ¿Quién es un miembro? Ya vimos un poco de qué es la iglesia local. ¿Quién es un miembro? Pues un miembro de una iglesia local es un cristiano. Alguien dice, ¿yo qué tengo que hacer para ser miembro de esta iglesia local? Ser cristiano. Si tú eres cristiano, puedes ser miembro de esta iglesia. Es el único requisito para ser miembro de esta iglesia. No tienes que ser amigo del pastor. No tienes que tener amigos dentro de este lugar que te hagan palanca para poder entrar. No tienes que pagar una membresía. El único requisito para ser miembro es ser cristiano, haber nacido de nuevo. Ahora, solo hay un elemento adicional y es el bautismo. Una persona que nace de nuevo, cree en Cristo, dice, yo quiero ser miembro, la única cosa que te vamos a pedir es bautízate. El bautismo es un testimonio público de tu fe y tu compromiso con Cristo. Tú estás diciéndole al mundo, porque el mundo es un espectador. El mundo ve lo que la iglesia hace. Y cuando nos bautizamos, le estamos diciendo al mundo que ve, yo estoy muerto al pecado y ahora estoy vivo para con Dios. Ahora soy miembro de Cristo, soy miembro de una iglesia local, pero también es un anuncio público a toda la iglesia. Ahora yo soy parte de ustedes y ustedes de mí. Ustedes deben cuidarme y yo debo cuidarlos. ¿Eres cristiano? Bienvenido. Ahora bautízate. Luego, como nuestras historias no son tan sencillas, pues muchos dicen, pastor, es que yo me bauticé en la iglesia católica, después me bauticé en la iglesia pentecostal, me tengo que volver a bautizar aquí. Ujú. Bueno, eso será tema de otra conversación. Lo cierto es que un miembro es alguien que cruza las puertas de la embajada para pertenecer al reino de Cristo. Un miembro es alguien reconocido oficialmente por la iglesia local como representante de Cristo en la tierra, como seguidor de Cristo, pero aún algo más importante, como un nuevo miembro oficial de la embajada. A ti no solamente te dicen, eres un miembro, recibe los beneficios. No, ahora eres un miembro
ven a trabajar. Ven a trabajar. El lenguaje de algunos es yo voy a la iglesia. ¿No? ¿Alguien ha dicho eso algún día? Tal vez dijiste eso esta mañana, alguien te preguntó. Bueno, déjenme corregirles ese lenguaje por un momento. Cuando decimos voy a ir a la iglesia, eso es un lenguaje muy del antiguo pacto donde la iglesia era un lugar. Donde la iglesia era un lugar. Y literalmente tú decías voy a la casa de Dios porque la casa de Dios era un lugar al cual ir. Pero en el nuevo pacto, la iglesia o el pueblo de Dios o la casa espiritual de Dios donde sucede la adoración no es un lugar. ¿Qué es entonces? Es una casa espiritual, no es una casa construida con piedras o materiales, sino que es una casa construida con piedras vivas. Es decir, que ¿quién es la iglesia? Sus miembros. ¿Qué es la iglesia? Sus miembros. No es un lugar, no es un edificio. Ahora, ¿quién sí podría decir voy a ir a la iglesia? Los que no son de la iglesia. Los que no son de la iglesia sí pueden decir voy a ir a la iglesia. Porque como ellos no son, vienen a ver a la iglesia y se asombran de ver a la iglesia. Y ven a la iglesia haciendo cosas, cantando, adorando, tomando la cena, orando unos por otros. Y ellos solo están ahí como un turista cuando va a una ciudad. Dicen, no soy de aquí, pero buenísimo, ¿no? Está chévere, me interesa, voy a ir a la iglesia. Pero los que somos de la iglesia no vamos a la iglesia, sino que somos la iglesia. Yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia. Ahora, no en un sentido personal único, nadie es iglesia solo, nadie puede ser una iglesia porque si la iglesia son sus miembros, ¿cómo podría ser una iglesia un solo miembro? Eso no se puede, ¿verdad? Así que la iglesia necesita ser en comunidad, un conjunto de miembros. Y en ese sentido yo quisiera que ustedes dejaran de pensar en yo voy a ir a la iglesia, porque cuando decimos voy a ir también es un asunto como de ir a un restaurante, voy a ir a que me sirvan, me voy a sentar, a que me canten, a que me ministren, yo sencillamente voy a estar ahí con mis brazos así, a que, sí, dame, dame. Eh, y queremos que la hermana Natalia canta hermoso, ¿verdad? Ella canta espectacular. Pero hermanos, nos bendice tanto la voz de Natalia como la voz de todos los que son miembros de la iglesia. Así que tú no dices voy a ir, sino voy a participar. Yo como miembro voy a reunirme con los otros miembros a hacer iglesia. Y esperas que quién cante, el que está aquí al frente, tú. Activamente tú debes estar escuchando el sermón. Aunque tú me estás escuchando, tú necesitas estar meditando, reflexionando. Me gusta que algunos incluso a veces comentan, hey, sí, bueno, no comenten tanto, pero pueden ir ahí reaccionando y me parece bueno porque estás ahí, estás activamente escuchando. En las oraciones no estás escuchando al que está aquí al frente, no, estás orando. Vivimos o debemos vivir activamente nuestra fe y en gran medida eso es la membresía de la iglesia. Cuando iniciamos el servicio, tal vez algunos no habían llegado. Iniciamos con este pasaje, Hebreos capítulo 10, y lo leímos nuevamente mientras los cantos, y lo vamos a volver a leer. Hebreos 10, 23 al 25. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ayúdeme a leerlo. Mantengamos, ok. No hay manera de mantener firme nuestra esperanza sin vacilar a menos que seamos parte activa de la iglesia local. El texto dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Esa es la vida de un creyente. El creyente tiene una esperanza segura. Cristo volverá, hará nuevas todas las cosas, como dice el versículo que está allí en esta mezcladora. Él va a ir a preparar un lugar para nosotros. Esa es mi esperanza, saber. Y a veces me preocupa, yo todavía no he comprado casa, pero luego me acuerdo, el Señor está construyéndome una en el lugar en donde no hay ladrones, no hay óxido, no hay
Él está allí, construyéndome un lugar. Y esa es mi esperanza, eso me da gozo. Pero a veces este mundo nos hace pensar que lo real es este mundo, que las posesiones, que los bienes, que todo lo de este mundo es lo real y que lo del cielo es solo un cuento ahí con el que... No, no. Lo real es lo que la palabra del Señor enseña, sus promesas, y este mundo es solo un espejismo. Es un espejismo. Sí, tú ves a alguien muy contento en su 4x4 en la calle, pero tú no sabes cómo está ese hombre en su interior. Sí, tú puedes ver a una persona muy humilde en su pequeña chocita y decir, oh, qué persona tan humilde, debe ser un santo. Tú no sabes, tú no sabes. Pero hay algo que sí sabemos los que creemos en Cristo, que aunque estemos muertos, viviremos, que aunque pecamos, mayor es su gracia que nuestros pecados, que aunque nuestro corazón nos condene y nos haga incluso sentir tristes, Dios es más grande que nuestro corazón. La realidad de lo que Dios habla en su palabra es más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Y para poder mantener firme esa esperanza, habiendo tantos obstáculos, tantos enemigos a esa esperanza, lo más ah, efectivo para poder mantener firme esa esperanza es la iglesia local. Si los miembros piensan que van a la iglesia y no son la iglesia, los miembros pierden su esperanza, se desaniman, se entristecen, incluso empiezan a decepcionarse de la iglesia. Nadie me visita, nadie me habla, nadie me llama, nadie... Yo falté un domingo y nadie se dio cuenta que yo falté. Es esa actitud ensimismada. Estás ensimismado. Pero ¿cuál es la actitud de un miembro? ¿Cuál es la actitud de un miembro? Nadie quiere decirle. Estás pendiente de otros. Estás dispuesto a atender las necesidades de otros. No estás preocupado por quién no se preocupó por ti porque no viniste. Estás preocupado por los que no vinieron cuando tú viniste. Pero si todos tenemos la misma actitud de nadie se acordó de mí, entonces ¿quién se va a acordar de quién? Nadie, ¿verdad? Pero estamos sumergidos en esa idea de los derechos. Y esa idea de los derechos es como exigiéndole a todo el mundo que cumpla sus derechos conmigo, pero no muevo un dedo para cumplirle los derechos al otro. Esa actitud no es la actitud cristiana. Ser miembros implica no solamente unirte a la iglesia, sino someterte a la iglesia. Y yo sé que la palabra someterse no es muy popular. ¿A alguien le gusta la palabra someterse? A nadie. Yo no conozco a nadie. Al único que le gusta la palabra someterse es aquel que somete al otro. Pero la palabra someterse es completamente impopular. A nadie le gusta esa palabra, pero me da mucha pena con ustedes, pero es la palabra que Dios usa para que los miembros se relacionen con la iglesia. Ahora, noten que no necesariamente está condicionado a la relación de un miembro con su pastor, como decir, tú tienes que estar sujeto a tu pastor. Claro que tienes que estar sujeto a tu pastor, pero el pastor, ¿a quién debe estar sujeto? Bueno, a Dios. Eso podría ponerme en ventaja porque yo estoy sujeto a Dios. ¿Y quién garantiza eso? A la iglesia. El pastor tiene que estar sujeto a la iglesia. No puede el pastor estar insujeto a la iglesia, porque nos sujetamos unos a otros. Y eso es lo que garantiza la, el bienestar, la salud del cuerpo de Cristo. Es más, cuando Dios estableció autoridades en la iglesia, no lo hizo para que esas autoridades pensaran que estaban por encima de los demás miembros. Noten cómo Cristo estableció las autoridades. Mateo 20, 25 al 28. Escuchen estas palabras. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que de entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.
pastores, líderes que son constituidos, no son constituidos para que todo el mundo les sirva. ¿Dónde le pongo el maletín? Pastor, ¿dónde le pongo su...? No, están para servir. Ahora, ¿eso implica que no puedas servir a tu pastor? Pues no, pero le sirves porque es como tú, un miembro de la iglesia. Ahora, hay algunas distinciones en la Biblia, y lo vamos a ver en el resto de octubre, acerca de la responsabilidad de los pastores y la responsabilidad de la iglesia hacia el pastor y el pastor hacia la iglesia. Pero en un sentido básico, somos miembros los unos de los otros, nos sometemos los unos a los otros. Y mi papel como pastor no es enseñorearme de ustedes, sino servirles humildemente con la palabra del Señor, no con mis opiniones. Viendo todo esto, yo quisiera que ustedes pudieran ver la necesidad de que la iglesia tenga membresía. Es necesario que exista una membresía en esta iglesia. Es necesario que podamos proteger el nombre del Señor para que así, cuando tú necesites ayuda, puedas saber quiénes son los miembros de la iglesia. A veces decimos, hay mucha necesidad en la iglesia, pero luego pensamos, pero ¿quiénes son? Am, y por eso se hace muy necesario. Para terminar, hermanos, quisiera rápidamente hacer una lista. Y para los que anotan, estaría buenísimo que pudieran hacerlo. Gracias. Una lista de 12 razones por las que la membresía es importante. Trate de anotar rápidamente porque la voy a dictar muy rápido. ¿Por qué la membresía es importante? En primer lugar, como hemos visto, es bíblica. Dios en su palabra la establece. En segundo lugar, la iglesia son sus miembros. Si una iglesia no tiene membresía, entonces es difícil saber qué es la iglesia. Si la iglesia son sus miembros y una iglesia no tiene membresía, entonces ¿quién es la iglesia? Se pierde el sentido de lo que la iglesia es. En tercer lugar, la membresía es importante porque es un prerequisito para la cena del Señor. ¿Quiénes toman la cena del Señor? Los miembros de la iglesia. Los que son miembros de la iglesia. ¿Y quiénes son los miembros? Los que han nacido de nuevo y han sido bautizados, aquellos que una iglesia ha certificado. Hoy en día nosotros participamos de la cena y todo el que se anime a veces participa. Y nosotros quisiéramos proteger eso, porque la Biblia dice, el que come el pan y la copa sin discernir juicio, come y bebe para sí. Por eso muchos se enferman y por eso incluso hay gente que ha muerto. Entonces, no es un pan, no es una copa cualquiera, es importante. En cuarto lugar, es importante la membresía porque es la manera de representar oficialmente al Señor Jesús. No queremos que gente que no ha sido certificada diga, yo voy a hablar en nombre de Dios, ¿no? ¿Quiénes deben hablar en nombre de Dios? Los miembros certificados, aquellos que tienen realmente el testimonio certificado. Pero hoy en día todo el mundo habla de Dios y por eso el nombre de Dios se usa en vano. Queremos proteger el nombre de Dios. En quinto lugar, es la manera de declarar tu más alta lealtad. Cuando te haces miembro de una iglesia, tú estás dispuesto a decir, con ustedes, mis hermanos, hasta el final. Mientras estuve en MeToo, el primer día que fui a MeToo, mi esposa estaba sola en casa y de repente le aparece una cucaracha, pero jurásica, o sea, era una cucaracha. Ella está sola con los niños, de verdad era una cucaracha salvaje. Yo nunca he visto una cucaracha tan grande en mi vida. Y yo digo, ¿esto cómo puede pasar cuando yo me voy? O sea, y ella está súper asustada. ¿En quién pensé para que la rescatara, hermanos? En un miembro de la iglesia, en mi familia de fe. Fue lo primero en lo que pensé. ¿Quién vive más cerca? Llamé a Jairo. Tú sabes que llamas a Jairo, Jairo llega en 10 minutos, bro. Y lo llamo, claro, pastor, ya voy, tram, pim, pim, pim. Llegó el hombre allá, mató la cucaracha. 10 de 10. Mi esposa estuvo más tranquila. Yo atendí todo por videollamada. Hermanos, cuando podemos saber quiénes son los otros miembros, estamos dispuestos a servirles, cueste lo que cueste. En sexto lugar, es la manera de encarnar las ilustraciones bíblicas. Cuando hablamos de que somos su cuerpo, ¿cómo
¿Cómo representar eso si no es a través de una iglesia local? Cuando decimos que la iglesia es una familia, ¿cómo podemos representar eso si no hay una membresía? En sexto lugar, es la manera de servir a otros cristianos. La membresía te ayuda a servir a otros cristianos. ¿Quiénes son tus hermanos? ¿A quién tengo que amar? ¿A quién tengo que supervisar? También, octavo, es la manera de seguir a otros, a los líderes cristianos. Porque ¿cuántos líderes cristianos hay en el mundo? Muchos. ¿A quién tienes tú que seguir? A los de tu iglesia local. Yo admiro mucha gente en el mundo, pero hermanos, Dios nos dio pastores en esta iglesia. ¿Eso quiere decir que no debes escuchar a otros pastores? No, escúchalos. Ojalá de doctrina saludable. Escúchalos. Hay muchos pastores que podemos escuchar y ser bendecidos por su palabra, pero esas personas no te conocen, no saben cuáles son tus problemas, en dónde estás. Necesitas seguir a líderes cristianos cercas que te apoyen, te ayuden y puedas honrarlos. En noveno lugar, la membresía permite que tú ayudes al liderazgo de los líderes cristianos, porque cuando yo quiero servir a mi congregación, yo quiero saber quién es la congregación que Dios me ha encomendado. Y a veces me cuesta. Algunas personas vienen y me dicen, pastor, esta semana tiene tiempo y yo siempre tengo que decidir entre a quién escuchar. Y es como cuando mis hijos me dicen, papá, tengo hambre, y un niño en el semáforo me dice, tengo hambre, y mis recursos son limitados, y cada semáforo me encuentro a muchos niños que tienen hambre, pero el que va en el carro conmigo me dice, yo tengo hambre. ¿A quién tengo que priorizar en un momento? Al que llevo, y ocasionalmente priorizamos a los demás, pero yo necesito saber quién es mi familia. Yo no puedo atender la necesidad de todo el mundo porque no soy Dios. Yo tengo que dar cuentas por los que son los que se me han encomendado. En décimo lugar, la membresía posibilita la disciplina eclesial. Y esto es algo que a nadie le gusta, ser disciplinado. Pero cuando sabemos quiénes son miembros, podemos corregir y aplicar la disciplina de forma sabia y amorosa. Pero cuando no sabemos quiénes son miembros, es difícil. A veces decimos, pero ¿cómo le podemos pedir a este hermano que ame a Cristo si no tenemos la verdad claro si cree o no cree en Cristo? Viene a la iglesia, pero en décimo primer lugar, da estructura a tu vida cristiana. Porque hermanos, cuando hablamos de nuestra fe y de obedecer al Señor y de seguir al Señor, solo eso se hace práctico cuando tengo a alguien a quien amar, a quien cuidar, a quien exhortar. Pero cuando no es así, tú ves a otra persona de la iglesia en la calle que está tomándose de la mano con una mujer que no es su esposa y tú dices, ah, no, eso no es problema mío. ¿Ah? Mm, mm. ¿Cuál es tu responsabilidad si eso pasa? Tú tienes que llamarlo. Es tu responsabilidad proteger el nombre de Cristo. Este que dice creer en Cristo está siendo infiel, está siendo rebelde, está yendo en un camino contrario a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Traerlo. Y si no escucha, ¿qué tienes que hacer? Llamar a otros tres o cuatro. Y si no escucha, a la iglesia. Pero si no hay membresía, ¿a quién llama más? Y por último, protege el testimonio e invita a las naciones. Este me encanta porque cuando hay una membresía sólida, nosotros podemos dar testimonio del gobierno de Cristo y desde ahí podemos llamar a las naciones, denunciar su pecado, pero también llamar a las personas al arrepentimiento. La membresía no nos hace apartarnos del mundo y ver a los demás como, uy, sucios, feos. La membresía nos hace ver a los demás con compasión y llamarlos al arrepentimiento. Nuestro deseo es que toda persona venga aquí, no importa si es griego, judío, si es culto, si es colombiano, si es de otro país, si tiene educación, si no, si huele bien, si huele mal. No importa si tiene mucha plata o muy poquita plata. No nos importa nada de eso. A todos queremos anunciarle el mensaje del Evangelio. Vengan y sean parte, sean miembros. Esa es la bendición de la membresía y de la iglesia
local. Oremos al Señor. Nos ponemos en pie y oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, cada vez que predicamos tu palabra respecto a esto, somos confrontados y pensamos, uy, hemos estado lejos de ser una iglesia realmente, pero tú, Señor, tienes tanta paciencia, tanta misericordia y nos estás conformando según tu palabra. Te pido, Señor, por favor, que con valentía podamos seguir caminando como iglesia hacia ser una iglesia bíblica. Señor, danos la sabiduría para conducir todo esto de forma saludable, sana, amorosa, pero también con convicción. Y yo te pido, Señor, que este mensaje empiece a hacer ruido en la mente de cada uno de los que estamos aquí, principalmente para hacerse la pregunta, si me preguntaran, ¿será que podrían certificarme a mí como miembro de esta iglesia? ¿Cómo cambiaría mi vida si ahora entiendo mi responsabilidad como miembro de este lugar? Y todo esto, Señor, nos lleve a meditar, a reflexionar, y como hacía María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, a meditar y a guardar todas estas cosas en el corazón, a ser reflexivos y todos a esperar con gozo que podamos establecer esto, podamos oficializarlo, podamos celebrar, a autorizar, certificar a miembros como miembros de una iglesia local, como cristianos, y esto produzca gozo. Pero también, Señor, esto también producirá sufrimiento para algunos, porque tal vez algunos van a escuchar, no podemos certificar tu fe. Tal vez algunos a través de esto van a ser confrontados en los próximos años. Tal vez tendremos que excomulgar a alguien algún día, Señor, y eso es doloroso, pero permítenos confiar en que esa es tu voluntad, esa es tu palabra, y esa es la manera como tú nos amas en el contexto de tu iglesia local. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Hila. Gracia y paz.